acompañarme en esta charla, que espero que os resulte interesante y saquemos algo, no sé si novedoso, pero bueno, algún tipo de conocimiento que se pueda compartir. El origen de esta charla en realidad es bastante lejano. Yo en 2016 estuve viviendo en México y en un momento dado visité Yucatán y estuve visitando las ruinas de Tulum. Son maravillosas. Y ahí, cuando terminé la visita, estuve comiendo en un restaurante que era de unos catalanes. Y bueno, pues estuvimos hablando bastante tiempo y tal. Y yo les comenté, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo lleváis a vivir aquí? Entonces ellos me comentaron que, bueno, aquí se vive muy bien, todo fenomenal, pero tenemos una cosa muy clara, y es que el sistema sanitario mexicano, el sistema público, es bastante deficiente, el sistema privado es muy caro, y entonces tenemos muy claro que tenemos que cuidar nuestros hábitos de salud al máximo para no enfermar. O sea, que la estrategia es no ponerse enfermo, porque en el momento en que nos pongamos enfermos puede haber problemas. Y eso, en ese momento, pues marcaba una diferencia con España. Yo en ese momento pensé, como en ese momento vivía en México, yo pensé, pues me parece interesante, dado digamos, el déficit del sistema sanitario mexicano, esta estrategia de cuidar los hábitos de salud. Han pasado 8 años y en esos 8 años creo que todos hemos percibido un deterioro de nuestro sistema de salud, de tal manera que de alguna manera yo me siento ahora como en México. O yo creo que muchos nos sentimos con un sistema sanitario que tiene sus dificultades. Entonces, ese es un poco el origen de esta charla. Es decir, a partir de entonces, bueno, ya estaba interesado en este tema, pero la pregunta era un poco qué hábitos de salud hay que mantener para intentar mantenerla al máximo, como estrategia más importante, favorecedora de ese mantenimiento. Bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Enrique Rodríguez, de formación soy fisioterapeuta y licenciado en educación física. También soy especialista en medicina tradicional china, y a lo largo de mi carrera pues más o menos he compaginado etapas de ser docente en la universidad y de ser pues, fisioterapeuta asistencial. Actualmente trabajo en la sanidad pública en Madrid, en un centro de salud. Por lo tanto, lo que voy a abordar acerca del estado del sistema sanitario, pues lo hablo un poco desde dentro. No es algo que me pille de refilón, sino que estoy plenamente inmerso en lo que es el sistema sanitario público español. Los puntos que vamos a ver vamos a hablar de si nuestro sistema de salud, llamado así, ¿no?, es un sistema de salud o realmente es un sistema de enfermedad. Vamos a hablar de lo que es la expropiación de la salud, y luego llega la respuesta a eso, que es la saludogénesis. Finalmente haremos unas conclusiones y en los últimos momentos me encantará recibir sus comentarios, aportaciones, críticas, preguntas, lo que sea, ¿vale? Pues vamos a ello. La primera pregunta es, ¿realmente estamos en un sistema de salud o en un sistema de enfermedad? Y me voy a permitir preguntarles, ¿quién de ustedes siente que está sano? Que levante la mano, por favor. Que está sano. Muy bien. Bien, pero ¿sano a qué te refieres? No sé lo que me preguntar. ¿Y quién de ustedes siente que está enfermo? Vale, muy bien, perfecto. Y ahí viene la pregunta. En realidad, ¿qué es estar sano y qué es estar enfermo? ¿Realmente existe una división neta y una línea donde se pueda colocar una parte de la sala en los enfermos y otra parte en los sanos? Pues seguramente no. ¿Y él ha dicho que está sano? ¿No tiene ningún diagnóstico de nada médico? ¿Y él ya ha dicho que está enfermo? ¿Realmente tiene una vida colapsada por la enfermedad y se siente tan mal? No, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que estar sano y estar enfermo es una línea continua, y de hecho nos podemos levantar muy sanos y a media tarde estar muy enfermos. Y viceversa. Entonces,
tenemos que perder un poco esa idea de que existan personas sanas y personas enfermas, y mucho menos que eso sea determinado por medio de un diagnóstico médico. ¿Vale? El diagnóstico es una aproximación a algo, pero en ningún caso el sistema sanitario nos va a decir si estamos sanos. Bueno, nuestro sistema, que conocemos ahora, históricamente, ¿de dónde viene? Pues viene de la medicina hipocrática, de la medicina griega, ¿vale? Esas son las raíces de nuestra medicina. Una medicina hipocrática que tiene los siguientes principios. Lo primero, la medicina hipocrática, la medicina clásica, la medicina que ha estado en Occidente hasta el siglo XX, se basaba, lo primero, en un énfasis mayor en la prevención que en la curación. Siempre nos han dicho, es mejor prevenir que curar. Pero a día de hoy, nuestro sistema de salud, en absoluto, tiende a eso, como luego vamos a ver. Por otro lado, tenía un enfoque holístico. Es decir, la medicina hipocrática considera todas las esferas del ser humano, la esfera física, pero también la esfera psicológica, la esfera emocional, y el médico hipocrático considera a la persona como un todo, no solo en su aspecto biológico, que es lo que fundamentalmente ahora considera nuestro sistema de salud o de enfermedad. Por otro lado, se basaba mucho en el poder de la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros nos recuperamos gracias a nuestro poder de autocuración. A nosotros no nos recuperan ni las medicinas, ni los fármacos, ni las cirugías. Nos ayudan a que nuestro cuerpo nos recupere. Si yo mañana me fracturo el húmero, usted dirá, bueno, pues si el médico me coloca una osteosíntesis, ya me está curando el médico. No, el médico lo que hace es que los fragmentos óseos no se muevan para que mi cuerpo permita la curación. Pero la curación la hace mi cuerpo, la hace mi propia naturaleza. ¿De acuerdo? Pues ese poder de la naturaleza estaba muy presente en la medicina hipocrática. Otra cosa muy importante era el empoderamiento del paciente. El propio Hipócrates decía, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar de hacer lo que hace para estar enfermo. Entonces, se basaba mucho en aconsejar al paciente determinadas pautas para no enfermar, no solamente sentirse el protagonista de la sanación. Y algo muy importante era la exploración. El médico antiguo escuchaba lo que el paciente le contaba en su historia, le hacía un análisis completo, le tocaba, le miraba la lengua, le tomaba el pulso, hacía una exploración completa que a día de hoy, por desgracia, se ha perdido. En una buena parte. Cuando alguien llega hoy día a un hospital, directamente lo que se le mete es hacer pruebas de imagen. En función de la zona dañada, hacer pruebas de imagen de la zona dañada, sin más. Nadie se detiene mucho tiempo a preguntar, bueno, vamos a ver qué historia hay detrás, y a perder tiempo, a utilizar tiempo y poner energía en el diagnóstico, que es lo más importante. El médico hipocrático se sentaba, escuchaba, y de hecho, los antiguos médicos de familia lo que hacían era conocer muy bien al paciente, a su familia, a su entorno, y cuando ya venía el paciente muchas veces ya sabía por dónde iba la historia. ¿Vale? Estos son los orígenes, y repito, la medicina hasta el siglo XX. En el siglo XX, este señor, que es Rockefeller, bueno, estaba invirtiendo en todo lo que era el tema del petróleo y todo eso, y sus ingenieros le dijeron, oye, determinados compuestos derivados del petróleo pueden ser muy, o sea, si los manipulamos de una determinada forma, pueden dar lugar a los fármacos. Y ahí nació la industria farmacológica. ¿Qué problema tenía? Pues que tenía que enfrentarse a la visión antigua, donde bajo este paradigma que acabamos de ver, los fármacos tienen una cabida relativa. Porque si lo que hacemos es prevenir, mirar al ser humano como algo holístico, pues los fármacos tampoco son tan relevantes. Entonces, ¿qué se dedicó a hacer? Pues si algo tenía Rockefeller, era dinero. Entonces, la medicina anterior, como decimos, la medicina hasta el siglo XIX, se fundamentaba en la medicina natural, higienista, es decir, a la medicina hipocrática. Cuando llegó Rockefeller, que obviamente tenía mucho dinero, a lo que se dedicó es a iniciar lo que se empezó a llamar medicina científica y a denostar todo lo que era la medicina anterior.
Entonces eso no era científico y había que cargarse ese modelo para determinar determinados diagnósticos y a partir de ahí el tratamiento farmacológico. Y a partir de ahí, pues el consiguiente enriquecimiento económico, que es muy lícito, y se dedicó apoyándose, porque obviamente no era sanitario. O sea, tenemos ahora mismo un modelo sanitario que se basa fundamentalmente en lo que nos ha aportado este señor y todos los amigos, como Morgan y tal, pero en 1910 hubo el informe Flexner, que lo que hizo fue sentar las bases de lo que se llamó medicina científica y se empezó, y esto es lo más importante, a hacer facultades de medicina, hablamos de Estados Unidos, que tuvieran este nuevo modelo de diagnóstico y tratamiento farmacológico y un poco se fue denostando a otro modelo. Entonces se empezó a torpedear las facultades de medicina antiguas para que se fueran tomadas como obsoletas y el nuevo modelo era este tipo de medicina. Y eso fue creciendo, incentivado como es lógico económicamente, y ahí se consolidó lo que sigue en marcha, que es un modelo biomédico, que más o menos a partir de los años 50-70 ya se implantó en Estados Unidos y de ahí se extendió todo el mundo. El modelo biomédico es el centrarse específicamente en la parte biológica del ser humano. Entonces, nosotros cuando vamos al médico se ocupa de nuestra anatomía y nuestra fisiología. Fin, ahí termina toda la preocupación del médico. Todo lo que no sea eso no existe. ¿Vale? Entonces, el modelo anterior, la medicina hipocrática, pues quedó fuera de juego. Entonces, cuando decimos modelo de salud, sistema de salud o sistema de enfermedad, ¿alguien va al médico cuando no está enfermo para que le aconseje cosas? Complicado, ¿no? Este modelo se basa en lo que es la atención primaria y la atención especializada. La atención primaria es la atención médica del sistema de salud más cercano. La atención especializada ya son, pues eso, el modelo de los distintos especialistas que hacen una visión muy parcializada, ¿vale? Si decíamos que la medicina hipocrática lo principal era prevenir, y a día de hoy todavía escuchamos mejor prevenir que curar. El otro día leía informe de la Unión Europea, el gasto sanitario en prevenciones, del total de gasto sanitario, el 5% se dedica a la prevención, el 95% se dedica al tratamiento. Por lo tanto, ¿hay algún interés en prevenir enfermedades y en lo que luego vamos a ver que es la saludogénesis? Obviamente no. ¿Tendrá algo que ver con que la industria sanitaria es farmacológica y si estamos sanos seguramente no van a ganar tanto dinero? Pues seguramente sí. O sea, no vamos a perder que sean almas cándidas que vendan fármacos y a la vez intenten que la gente esté sana para no venderlos. Normal. Por otra parte, como digo, se cambió muchísimo el modelo de formación sanitaria de tal manera que a día de hoy los sanitarios ¿se forman en nutrición? No. A día de hoy, si preguntan a su médico por temas de nutrición, les informará de lo que él se haya formado fuera de su carrera. Se habla de endocrinología, que es lo que más se parece, pero no hay realmente un conocimiento profundo de los médicos sobre nutrición. Si ya entramos en prescripción de ejercicio físico, si van a su médico y dicen, hágame usted un plan de ejercicio físico y no sé qué, lo sacará de un cajón o lo remitirá a una página de internet, pero no tienen ninguna formación sobre este tema. Y ya si le preguntamos sobre los temas de gestión de estrés emocional, le derivará al psicólogo o al psiquiatra como mucho, el psiquiatra para fundamentalmente tratar con fármacos y ya está. Es decir, los médicos no tienen ninguna formación, o muy poca, yo diría que del 1% de todo lo que ven es del ámbito preventivo. Todo el 99% es clasificar enfermedades por sistema digestivo, locomotor y tratamiento, protocolos de tratamiento y fin de la historia. ¿Vale? Eso es lo que hay. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento a día de hoy? Cuando ustedes van al médico, pues dos estrategias. O los fármacos, que lo que hacen es anular los síntomas, pero en ningún caso un fármaco va a mejorar nada, va a anular el síntoma. O si ya la cosa está peor, pues ya hay que meterse en el quirófano y operar. Es decir,
que en respuesta a la pregunta, yo creo que vivimos en un sistema orientado a la enfermedad, desde la formación de los médicos hasta la estrategia de tratamiento. No hay realmente, nuestro llamado sistema de salud no tiene ni inversión, ni orientación, ni pone ninguna energía en fomentar la salud de la persona. Esto, más allá de una crítica, creo que lo cuento como una realidad. Y lo que estamos diciendo, cómo y cuándo es rentable tanto la industria farmacológica como toda la que venga ligada a la cirugía, todo lo que sea implementar temas quirúrgicos, test genéticos, todo esto va orientado evidentemente a que las personas estén enfermas. Entonces, pues no, es muy contradictorio que a la vez queramos ser ricos y trabajemos para que la gente esté sana. Es muy evidente. Y aquí os comento la medicina tradicional china, MTC antigua. Imaginaros si funcionara así la medicina. El sujeto pagaba al médico mientras estaba sano. Entonces tú estabas sano, tú cada mes pagabas como si fuera una iguala, pagabas al médico. Cuando enfermabas, dejabas de pagar. ¿Qué hacían los médicos? Joder, tenían un interés en que tú estuvieras sano total, porque se arruinaban si tú enfermabas. Bueno, si no se arruinaban, pero o sea, su interés era hacer ejercicio, come bien, que no te vea bebiendo en el bar, ¿vale? Porque yo dejo de cobrar. Es exactamente el modelo contrario. Y de hecho, cuando alguien enfermaba, si tenía suficiente, claro, todo el mundo evidentemente tenía médico, pues hasta el médico se iba a vivir a casa del paciente y ahí le hacía sus recetas y su acupuntura y no sé qué, hasta que el paciente sanaba. Cuando sanaba, se retiraba y volvía a cobrar. Con lo cual, pues estaría bien que el sistema fuera así, ¿no? Por otro lado, nuestro sistema de salud actual o enfermedad tiene lo que llamamos iatrogenia, es decir, daños a los pacientes por el propio tratamiento. En este sentido, actualmente uno de los más reconocidos es el daño del tema de los opioides en Estados Unidos. La carrera que está viendo de tratamiento farmacológico para el dolor crónico, pues está muriendo, pero muchos, miles de personas anualmente en Estados Unidos, más allá de los que son adictos a los fármacos. Entonces esto es un tema iatrogénico que hoy en día está reconocido en Estados Unidos como la tercera causa de muerte. O sea, los propios tratamientos, fundamentalmente los farmacológicos, están originando una tremenda mortalidad. Pero en España estamos muy avanzados y está reconocido como el segundo país del mundo en consumo de fármacos, ¿vale? Por habitante, claro. Y eso lo que hace, pues eso, es buscar un escenario de cronificación. Yo ya tengo un diagnóstico y normalmente cuando se instaura un tratamiento farmacológico nos dicen cuándo empezarlo, pero nunca nos dicen cuándo terminarlo. De tal manera que hay personas que toman años y años el mismo fármaco porque sí se preocupan mucho de iniciarlo, pero luego ya que lo dejes, o sea, porque sea un fármaco especialmente intenso, por así decirlo, que puede tener efectos secundarios, pues, si lo haces toda la vida, no pasa nada. En lugar de decir, bueno, porque estás enfermo, vamos a intentar buscar la causa y eliminarla. No, ya el fármaco, como te va quitando el síntoma, este es el escenario. Otra característica de nuestro sistema de salud-enfermedad es que, por un lado, el abordaje es muy parcial, es decir, todo lo que es atención especializada, cuando uno va al cardiólogo, él ve corazón, venas y arterias, pero no le hablan de nada más porque no sabe nada. Bueno, perdón, no es que no sepa nada, pero se va a dedicar, evidentemente, a su especialidad. Cuando uno acude al traumatólogo, él ve el aparato locomotor, huesos, articulaciones, músculos, no le digas nada de algo cardíaco porque él no se ocupa de eso. Cuando otro va al reumatólogo, pues lo mismo. Cuando vas al urólogo, él ve una vejiga, los riñones, uréteres y ya está. Y entonces, pues ese es el problema, que hay un abordaje muy parcial cuando al final somos un todo y lo que está claro es que todo está interconectado. Eso nadie va a negar que hay una interconexión entre los distintos sistemas, pero nuestro abordaje es parcial. Y por otro lado, si hemos dicho que las estrategias fundamentales de abordaje son los fármacos y la cirugía, esas dos estrategias hacen énfasis en los síntomas, pero no realmente en tratar las causas de nada. El paciente mejorará sus síntomas, pero
Si a mí me duele algo y simplemente me tomo un analgésico, bueno, pues ese ratito me va a doler menos, pero es un abordaje muy sintomático. Entonces, bueno, yo creo que el primer punto queda claro que más o menos podríamos denominar o cambiar, cuando hablen del Sistema Nacional de Salud, lo podríamos denominar Sistema Nacional de Enfermedad, porque es algo que está orientado. El segundo punto es la expropiación de la salud. Y aquí quiero hacer referencia a este médico jubilado, que es Juan Gervas, un médico de familia, bueno, con numerosos trabajos publicados internacionalmente, con un gran prestigio, que define, les leo, la expropiación de la salud, dice: existe una expropiación de la salud por parte del sistema sanitario, cuyo producto final es una sociedad temerosa de la enfermedad y de la muerte, ansiosa por los resultados de las pruebas diagnósticas y dependiente de los médicos para lograr un mínimo de estabilidad vital. Esta pérdida de autonomía ocasiona una menor capacidad de enfrentamiento a fenómenos vitales, a fenómenos que no tienen por qué estar medicalizados, como el sentimiento de vacío, el estrés, el parto y, muy en especial, la muerte. Entonces, esta expropiación significa que la medicina se ha apropiado o ha expropiado al ser humano determinadas cosas, o nosotros se las hemos cedido a la medicina, cosas que no son realmente fenómenos médicos. Una sociedad medicalizada con antihipertensivos, estatinas, somníferos, analgésicos para la osteoporosis, antidepresivos y otros, en muchas ocasiones, fármacos innecesarios. Es decir, tenemos un problema que muchas veces es vital y automáticamente lo que hacemos es, bueno, yo no quiero resolver ese problema, voy a consultar con el médico y se inicia ahí un proceso que muchas veces no tendría por qué estar medicalizado. Esto es lo que llamamos expropiación de la salud. De tal manera que trasladamos la responsabilidad al médico. A mí me pasa algo, bueno, yo no quiero pensar mucho por qué me pasa o qué tengo que hacer en mi vida para solucionar esto, el médico que me diga. Entonces el médico se hace responsable de tomar decisiones y fomenta una actitud pasiva. De hecho, la palabra paciente es, bueno, pues alguien que está paciendo, ¿no? A mí lo que me pasa, yo no voy a hacer muchas preguntas, ni voy a querer cambiar mucho nada, simplemente que el médico me solucione mis problemas. Entonces, bueno, en principio, otra frase muy típica es lo de no existen las enfermedades, existen los enfermos. Bueno, pues ya hemos visto a día de hoy lo que estudia un médico, lo que estudiamos todos los sanitarios es enfermedades y protocolos frente a las enfermedades, pero no estudiamos realmente la complejidad del ser humano, cómo tratarlo, ¿vale? Todo este aspecto holístico, global, está absolutamente perdido. Y esto produce también, esta expropiación de la salud, lo que produce son nocebos. ¿Conocéis el efecto placebo? El efecto placebo es que a alguien le dan un fármaco que no tiene ningún principio activo, una cápsula vacía, y el hecho de que la persona piense que le va a hacer bien genera una respuesta en un porcentaje alto de ocasiones a favor de su salud. El nocebo es lo contrario. Es decir, si alguien nos dice, es que de esto hay 1000 experimentos hechos, a alguien que le dicen vas a recibir quimioterapia y se le va a caer el pelo, realmente luego hacer un tratamiento que no era quimioterapéutico y que a la persona se le caiga el pelo. Eso es un nocebo. Entonces existe tanto el efecto placebo como el efecto nocebo. Y vivimos rodeados de efectos nocebo. Uno va al médico, el médico ve la radiografía, que se le duele la rodilla y dice: tiene usted la rodilla como una persona de 90 años. Es difícil salir bien de ahí, ¿no? Porque además te lo está diciendo un señor con una bata, mucho conocimiento, ¿no? Eso es fragilizar, ¿vale? O que yo todos los días en consulta, mi papel es desfragilizar y decirle a la gente, no, tu cuerpo tiene a todas las edades capacidad de regeneración, en función de lo que haga vas a poder mejorar, porque a mucha gente le dicen, esta patología es degenerativa. ¿Qué significa eso, doctor? Que va a ir a más. Si le dicen eso se llama efecto nocebo. ¿Cómo vas a ir a más si hay un señor que ha estudiado un montón de años y que me ha dicho que no va a ir a mejor? Pues no podrá ir a mejor. Pues profecía autocumplida y ya está. Efecto nocebo. Fragilización.
Y ahora llegamos a este deterioro del que hablaba al principio del propio sistema sanitario, y es la eternización de las listas de espera. Es un tema que me interesa mucho y pregunto mucho el por qué desde 2020 ha habido un incremento de listas de espera brutales. Esto lo miraba para preparar esta charla. Actualmente la lista de espera quirúrgica no urgente están 850.000 pacientes en España. Es una barbaridad. Y el tiempo de espera medio es de 121 días de media, son no urgentes, lógicamente. Y el tiempo de espera medio para ver al médico de familia son 6 días. El médico de familia que se puede ver por cualquier cosa que quieras consultar. 6 días. A día de hoy también, desde 2020, es verdad que se ha facilitado mucho la consulta telefónica, que algunas veces es suficiente, pero si lo quieres ver, 6 días entre 4 y 7, según la comunidad autónoma, cuando la recomendación de siempre es que el máximo sean 2 días. Más de 2 días parece irracional no poder ver a tu médico de familia. Pues a día de hoy, depende de la comunidad autónoma, puede ser 4, 6, 7, y me consta que algunas veces más. Porque ahí luego está, cuando llegan vacaciones, que no hay sustitución y todo se va mucho más, por ejemplo, ¿vale? Quiero decir, estas son las cifras que da el propio sistema sanitario, que obviamente tenderán todo lo que puedan a que sean las menores posibles. Eso hay que añadirle un poquito a esto. Quiero decir, son datos oficiales. Entonces, como hay estas listas de espera, llega el siguiente escalón, que es, bueno, pues me voy a urgencias. Tanto por los síntomas que tenga, como porque me han dado una prueba y me han dado para dentro de un año. Yo no me voy a esperar un año sin saber qué es lo que tengo, pues me voy a urgencias, me exagero un poco más los síntomas para que parezca una urgencia y ya está. Entonces, a partir de la imposibilidad de ver al médico de familia y los tiempos de espera para pruebas de imagen laboratorio, bueno, ya hay una que es lógico. O sea, como esto ocurre, pues las urgencias están absolutamente colapsadas, y las 2 últimas ocasiones que he tenido que ir personalmente aquí, pero que me imagino una situación generalizada, tú a las 12 de la noche puedes ver una sala con mucha más gente que nosotros, sentados tranquilamente como estáis vosotros, y dices, yo es que no veo ninguna urgencia aquí. O sea, no veo a nadie quejándose. Entonces llaman a un paciente, el paciente se levanta de la silla, va tranquilamente a la consulta. Pero ¿qué urgencias son estas? Evidentemente es la respuesta de decir, bueno, no voy a estar 6 días sin ver a mi médico, o quiero que me hagan la resonancia, a mí tengo una molestia digestiva y quiero que me hagan una resonancia antes de un año. Que es lógico, ¿eh? ¿Vale? Pero ese es el panorama. Este es el panorama. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, ahora esta es la parte catastrofista de la charla. Vamos por la otra, que os la paz. Ojalá, una respuesta parcial es volver al modelo anterior. ¿Qué tal si retomamos un concepto de la medicina holístico, un concepto en que se vea al ser humano en su integridad y que apueste por la prevención en lugar de para cualquier cosa tener que acudir al médico, porque el médico es el que sabe, yo no sé nada, ahí le he cedido todo, me he expropiado mi vida en su favor y que él me resuelva todo? Pues, ¿qué tal si volvemos un poquito a lo de antes? Entonces, vamos con la parte guay, que es la salutogénesis. Ni siquiera hablo de prevención. Prevención va ligada a una enfermedad. Es decir, yo parto de la enfermedad, si yo tengo diabetes, tengo actividades que puedo hacer para no tener diabetes. No, esto va más allá todavía. Esto es sembrar salud, es decir, que mi cuerpo, mi persona esté en la mejor disposición posible para que me pase lo que me pase, físico, mental, emocional o de cualquier tipo, yo tenga la mejor disposición posible. Eso es salutogénesis, o sea, sembrar salud. Es incluso más allá de la prevención. No es prevención, es sembrar salud. Sin que yo piense en qué me puede pasar o cuál es mi situación. Sembrar salud. Entonces tenemos 10 estrategias, ¿vale? Que la inmensa mayoría son súper conocidas. Yo voy a pedir que en cada una de ellas interioricéis cómo estáis. ¿Vale? Entonces, estrategia 1, estrategia 2, digáis, bueno, de estos 10 puntos que vamos a ver, de esto fenomenal, de esto sí, de esto no, porque al final estas 10 estrategias conforman 10 patas o 10 pilares que sostienen un todo y que encima están interconectados. Entonces, si tengo 9 bien, pues seguramente va a estar muy bien. Si tengo 4 bien y 5 mal,
o 6 mal, va a estar la cosa peor. Entonces vamos a ir uno por uno. No están en orden de importancia, pero bueno. Entonces, perdón. Este es el modelo. Estos 10 estrategias están todas interconectadas. O sea, no, aunque vamos bien, lógicamente para verlas tenemos que ir secuencialmente, pero todas se relacionan con todas. Y eso es bueno y malo. En el sentido que si tengo una mal, las otras, si están muy bien, pueden aguantar, pero también cuando me cargo una, en el fondo estoy afectando a todas. Entonces no es solo decir, bueno, yo esta estrategia, esta parte la tengo mal, pero no pasa nada. Ojo, porque también interactúa con el resto. Entonces es un poco arma de doble filo. Esto de la tensebilidad es un modelo de ingeniería, son estos puentes que hay veces como en base a cables y todo eso, como que la estructura no se soporta como en un pilón, sino que hay una interconexión de fuerzas y es toda la estructura la que aguanta la tensión, ¿vale? Primera estrategia, lógicamente, la nutrición. Primer pilar fundamental de la salud, como es lógico, como todos esperamos. Entonces, pensemos cómo son nuestros hábitos nutricionales. Aquí ahora mismo, y más en redes sociales, etcétera, hay 15.000 millones de tendencias distintas y yo creo que cualquiera de ellas es potencialmente beneficiosa, porque la realidad es que hay gente vegana absolutamente sana, con unos niveles de salud perfectos, y hay gente que se basa su alimentación, la alimentación cetogénica, en consumo de proteína animal y están perfectamente sanos. Entonces yo no puedo negar la realidad. A mí me gustará más una, otra, pero al final cualquier hábito nutricional, si se adapta a la persona, es perfecto. Sí es cierto que hay algunas cosas en las cuales yo creo que todos los nutricionistas, de todo lo que he leído, digo, bueno, ¿y qué es lo que todo el mundo estaría de acuerdo? O la inmensa mayoría de los nutricionistas. Y hay varias cosas. La primera es que comemos demasiado. Y reducir la ingesta calórica total es una buena idea en general. Es decir, nadie enferma en España porque coma poco. Nadie acude a un hospital famélico. Si esta charla fuera en, no sé, en Etiopía, igual me pensaba esto, pero en España, evidentemente, consumimos más calorías de las que necesitamos. Con lo cual, la primera recomendación o la primera cosa que tenemos que vigilar es la ingesta calórica total. La segunda, otra cosa que está muy clara, es el tema de los ultraprocesados. Nosotros tenemos genes de los cazadores recolectores, es decir, gente que se buscaba la vida cazando bichos y comiendo lo que podía de la tierra, con lo cual tenía actividad física muy alta y ahora resulta que ya no tenemos ni que cazar, ni que recolectar, ni que cultivar, ni somos ganaderos, vamos al frigorífico. Con lo cual, muchísimos productos alimentarios procesados contienen conservantes, colorantes, aromatizantes, es decir, sustancias que nuestras células evidentemente no van a reconocer. Y a partir de ahí se originan pues, un montón de problemas intestinales que tienen que ver muchas veces con la autoinmunidad. Con lo cual, reducir el consumo de productos ultraprocesados es otro consejo en el que ningún nutricionista dejaría de estar de acuerdo. Es decir, consumir productos, si puede ser que no tengan etiquetas, y si tienen etiquetas que tengan muy pocos ingredientes, ¿vale? Y otro consejo que dan es algo que tu abuela reconocería como alimento. Entonces, si tu abuela no lo reconocería, eso, en lo medida posible, no te lo comas. Esto es como todo, el veneno está en la dosis, o sea, no pasa nada, pero hablamos de un consumo continuado, etc. ¿Vale? Y yo aquí añadiría una tercera, pero esta es un poco más, bueno, esto ya quizás no digo personal, a partir de lo que leo, si pueden elegir entre productos vegetales y animales, mejor vegetal. Hay mucha más evidencia de daños por exceso de productos animales que de productos vegetales. Dicho esto, eso no significa que no se pueda comer carne, leche, huevos o lo que sea, pero... Y no me quiero, digamos, meter más, porque no es la charla sobre esto, pero este sería el primer pilar que tenemos que vigilar
muchísimo en nuestra salud. Pero este es uno. Vamos con el 2, que parece evidente que va a ser el segundo, que es el movimiento. Como hemos dicho, cazadores-recolectores, nuestros genes lo que esperan es que todos los días nos movamos. Como tenemos una epidemia absoluta de sedentarismo, pues estamos dañando nuestros genes. Todo lo que significa entrenar es algo artificial. Entrenar es un concepto moderno, antes no hacía falta entrenar, te movías. Pero ahora sí se hace necesario establecer un plan de ejercicio porque realmente nuestros hábitos nos llevan a una vida súper sedentaria, ¿vale? Eso implica, en principio, 3 cajones, porque hacer ejercicio es muy amplio, implica 3 cosas. Por una parte, ejercicio cardiovascular, es decir, ejercicio de baja intensidad mantenido, como puede ser andar, nadar, montar en bici, etcétera, que su efecto sobre todo es cardiovascular, ¿sí? Sobre todo estamos trabajando el corazón, la circulación y el aparato respiratorio. El segundo, y esto se está dando ahora muchísima importancia, es el ejercicio de fuerza. La musculatura no se trabaja con el ejercicio cardiovascular. Mucha gente en consulta le pregunto, ¿haces ejercicio? Y todo el mundo, sí, yo ando. Digo, ya te veo que has venido y te han traído en camilla, andas. Pero el ejercicio aeróbico no genera trabajo muscular y el músculo hoy se le considera un órgano endocrino que genera una serie de sustancias súper importantes. Por lo tanto, el trabajo de fuerza, que no hay por qué ir a un gimnasio, hay ejercicios que se pueden hacer en casa de fortalecimiento muscular, se hace imprescindible, ¿vale? Y en tercer lugar, el ejercicio de movilidad, flexibilidad, que también es muy importante, pues como pueden ser estiramientos, yoga, qigong, en fin, todo ese tipo de trabajo también. Entonces hay que intentar combinar, y ahí hay unas prescripciones de la Organización Mundial de la Salud, como unos mínimos de combinar estos tipos de trabajo para que sea lo más adecuado posible. Entonces el segundo pilar, y nos preguntemos ahora mismo qué grado de movimiento hacemos, qué actividad física habitual realizamos como segundo pilar, ¿vale? Tercer pilar, la respiración. La respiración se está también demostrando como algo fundamental, el patrón respiratorio, y sobre todo que lógicamente la hacemos de manera inconsciente, es el único aspecto fisiológico que tiene a la vez un control consciente y un control inconsciente. Entonces normalmente no hacemos nunca una respiración consciente y hoy se sabe que es muy bueno realizar determinados ejercicios respiratorios para mejorar esta capacidad. Y si queréis un consejo sencillo de mejorar el tema respiratorio, es respirar siempre por la nariz. Simplemente eso, no tratar de limitar en lo posible la respiración bucal, sobre todo la inspiración bucal, ya en sí mismo es un hábito muy bueno, ¿vale? Y a día de hoy, por ejemplo, sí que están habiendo dispositivos tanto de estos dispositivos nasales que hacen que la nariz pueda captar mejor aire y incluso, por ejemplo, por la noche para evitar apnear del sueño, etcétera, pues tiras que te tapan la boca, con lo cual te fuerzan a respirar por la nariz. En todo caso, simplemente cuando seamos conscientes, todo lo que podamos hacer por hacer una respiración nasal ya en sí mismo es una buena costumbre, ¿vale? Entonces, tercer patrón de salutogénesis. Cuarto, la relación entre trabajo y descanso. Esto es como los chinos, ¿no? El yin y el yang. Nos ocupamos mucho en el día a día de todo lo que tenemos que producir y hacer, pero al final, si nuestro periodo de descanso no es satisfactorio, a medio o largo plazo tendremos problemas seguro, ¿vale? Durante el descanso tiene una serie de procesos metabólicos que es súper importante que se produzcan y además también a nivel la neurociencia también está hablando mucho de la calidad del descanso, por lo tanto tenemos que preguntarnos cómo descanso, cuando me levanto cómo estoy, si descanso suficientes horas, si es adecuado, porque el no respetar este tipo de esta cuestión es bastante importante. De hecho, hablando de trabajo y descanso, ya simplemente el trabajar, por ejemplo, en horario de noche, ya se sabe que en principio es complicado, que no dé problemas de salud a largo plazo. O simplemente los turnos cambiantes, las personas que trabajan una semana de mañana, otra de tarde, que además no se lo anuncian y lo cambian y tienen que
Pues el ser humano, igual que los animales y las plantas, tienen un ritmo y cuanto más se pueda respetar ese ritmo, muchísimo mejor. Entonces, cuarto punto, y esto se va como sumando, ¿no? El descanso. Si descansamos bien, fenomenal, un punto a nuestro favor, pero si nos levantamos mucho por la noche, nos cuesta mucho conciliar el sueño, etcétera, hay que ponerse las pilas con eso, ¿vale? Quinto punto, las emociones. Bueno, el tema emocional también es súper importante y lo que hablamos de gestión emocional es que cada una de las emociones que sentimos, por un lado tenemos que poder sentirlas, pero por otro lado tenemos que intentar que no sean tan desbordantes que dominen nuestra vida, ¿vale? Entonces, el tema del control emocional no es que haya que a veces se confunde con que tenga que haber una represión emocional, no hay en absoluto que reprimir las emociones, pero tenemos que evitar que nuestra vida esté dominada por cualquier emoción determinada, ¿vale? También es muy importante, o en esto me gusta mucho hacer referencia a que en la medicina tradicional china se vinculan las esferas funcionales con las emociones. De tal manera que una ira desbordada, alguien que tiene mucha tendencia a la ira, va a tener relación con la esfera del hígado, alguien que tiene mucho miedo va a tener problemas con la esfera renal, la tristeza y la melancolía dan problemas a nivel respiratorio, es decir, que ellos sí vinculan, como creo que en nuestro lenguaje decimos qué mala bilis tiene alguien, ¿no? No decimos qué mala rodilla tiene, algo tiene que ver. Pero bueno, en todo caso, pues otra introspección más que tenemos que hacer, es decir, bueno, hay alguna emoción que me domine, de pronto siento que pierdo el control con algo, estoy en un estado triste, melancólico desde hace mucho tiempo, pues todo eso tiene una influencia, igual que los estudios neurocientíficos actuales vinculan muchísimo el estado de salud con el estado emocional, y es la quinta pata que tenemos que tener presente. La sexta pata es el estrés, y aquí sí, estrés me refiero a la sensación de no me da la vida, tengo demasiada... Estrés al final es amenaza. Entonces, si vivimos en un estado de amenaza, sea laboral, sea de la relación de pareja que tenemos, sea una relación con un hijo o cualquier tipo de amenaza que sintamos de manera continua, eso se llama distrés. El estrés es fisiológico y está bien, pero el distrés es la perpetuación o la prolongación de ese estado en que hay una determinada descarga de cortisol que al final lo que hace es un estado proinflamatorio que genera un montón de complicaciones. Entonces, sexta pata, si sentimos que vivimos en un estado de estrés, de amenaza, con un problema que no nos podemos quitar de la cabeza, pues es algo que tenemos que intentar mejorarlo porque es otra posible amenaza a nuestra salud. Vamos con la séptima. Lo mismo, otra que tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Con nuestra antropología. El vivir en sociedad es desde el Neolítico. El Neolítico son 10.000 años. Eso antes de ayer vivimos en sociedad. Nosotros estábamos por el campo viviendo o pescando o donde fuera y hemos perdido en gran parte ese contacto con la naturaleza. Y también hay un montón de estudios que el simple contacto con la naturaleza es un chute de salud tremendo. Entonces, una recomendación es no perder este contacto, o sea, programarlo y periódicamente tener contacto, da igual si es con el mar, con lo que cada uno le guste, pero es algo fundamental. De hecho, ya se empiezan a mandar, no en España, en sistemas que parece que son un poco más de salud de aquí, como medio de tratamiento, lo que llaman baños de bosque o baños de mar. O sea, tú vas al médico, tienes estrés y el médico te receta vete 5 días al bosque como tratamiento. ¿Por qué? Porque se sabe que hay cambios que son además naturales por el contacto con la naturaleza. Esa es otra pata más que tenemos que tratar de incorporar. La octava tiene que ver con nuestro entorno. O sea, el ser humano es un ser social. O sea, de hecho, si nos lo planteamos, individualmente no somos mucho más inteligentes que un gorila o que un chimpancé. Lo que ha permitido la gran diferencia entre
los chimpancés y nosotros no es a nivel individual, es a nivel de que socialmente interactuamos y aprendemos y llevamos muchos años aprendiendo y creando una civilización, bueno, creando civilizaciones, sociedades, y en ese sentido la vinculación con el entorno es súper importante. Y a día de hoy se sabe que la soledad es más nociva, la soledad como abandono, como quien decide vivir solo, perfecto, pero la persona que vive en soledad como en términos de abandono tiene unas posibilidades de enfermar y morir mayores que el fumar, y eso está totalmente calculado. Y ya hay, creo que en Reino Unido y en Japón, ministerios de la soledad. Entonces, ese es otro, la vinculación con nuestro entorno, nuestra vinculación social, familiar, afectiva, es otro tema fundamental que, del mismo modo, tenemos que revisar. Noveno punto. Ya los dos últimos son un poco más sutiles, pero no por ello menos importantes. El sentido de vida. Pues otra diferencia entre los chimpancés y los humanos es que el chimpancé o cualquier animal nace, cumple con su propósito y no tiene conciencia de la muerte y se muere, y ya está. Y está perfecto. Pero nosotros sí, como humanos, a través de nuestro desarrollo intelectivo, sí tenemos o es muy positivo o es muy humano tener un sentido vital. Es lo que llaman los japoneses el ikigai. Es decir, tener que cuando nos levantemos por la mañana tengamos claro yo por qué me levanto hoy. Y eso es otro factor de salud muy importante. Y si me levanto por la mañana y realmente no tengo muy claro para qué estoy aquí, tengo un problema y tengo otro punto más que tratar y desarrollar. Y el último tiene que ver con la trascendencia. Y aquí entiendo que nadie se va a vincular a una religión por este tema, pero es cierto que las personas que tienen una dimensión trascendente, sea a nivel religioso, a nivel espiritual o del modo que sea, tienen una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Sigue siendo una pata más, no es la más ni la menos importante, pero es otro tema que también influye en la salud. Y estas son las 10 patas, así que en este momento más o menos cada uno tenéis que pensar, bueno, no sé cómo estoy, primero partiendo de cómo estéis y cómo sintáis, y luego decir, bueno, pues sí creo que tengo para mejorar esto, o tengo que vigilar esto, o que bien estoy porque estoy súper fenomenal. Vamos con el cuarto punto ya, vamos a hacer unas conclusiones. La buena noticia es que existe la adaptación. Es decir, en todo momento, no solo el ser humano, sino cualquier ser vivo tiene capacidad para mejorar su nivel del sistema que sea. Mirad, esta es una línea de una resistencia al estrés. Entonces, en el momento en que llega un estresor, esa resistencia inicialmente baja, ¿no? Si yo empiezo a correr, cuando estoy corriendo me canso, ¿no? Pero mientras estoy corriendo, cada vez estoy peor. Puedo pensar que estoy perdiendo resistencia. Una vez que el estímulo baja, el nivel de resistencia se incrementa, pero aquí viene lo bueno. Este nivel aumenta al inicial. Mejoro mi capacidad de resistencia inicial. ¿Vale? Y esa mejora se mantiene un tiempo además. Si aquí vuelvo a hacer otro estímulo estresante, volveré a repetir lo mismo, bajará la gráfica, subirá y mejoraré. Si aquí vuelvo a hacer otro, bajará, y eso es lo que permite ir incrementando mediante estímulos estresantes esa resistencia al estrés. Y aquí esto es importante porque para que esto se produzca tiene que haber un estresor, ¿eh? Si yo quiero ganar masa muscular, tengo que hacer entrenamiento de fuerza. Si quiero mejorar mi capacidad cardiovascular, tengo que correr y que sea, o que andar, y que sea un estímulo estresor, ¿eh? O sea, yo puedo andar así, si no hay estrés, no hay cambio. Entonces, y a nivel emocional lo mismo, y a nivel nutricional lo mismo. Es decir, tenemos que someternos a estímulos estresantes para ir mejorando nuestra resistencia a los distintos factores estresantes. Esto es lo que se llama síndrome general de adaptación, es un clásico y es la base del entrenamiento físico, pero de cualquier tipo de adaptación, ¿vale? Entonces, el objetivo justamente es, si nos habían expropiado la salud, revertir eso, y este es el propósito de esta charla, y empoderarnos. O sea, decir, yo ya sé en una buena parte, en una gran parte, qué puedo hacer, me puedo informar y sobre todo asumir la responsabilidad sobre mi propia salud, teniendo en cuenta además
volviendo a la primera parte, cómo está el sistema sanitario. Pero ya no solo que sea cómo está el sistema sanitario, que esto nos puede impulsar más, sino que somos responsables de nuestra salud, ¿vale? Reconocer nuestro propio valor como gestor de la propia salud y pasar de este papel pasivo al que nos inducen, de tú no te preocupes, yo soy el médico o el profesional que sea, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, a decir, no, yo me puedo implicar y tener un papel activo. La potencialidad con el tiempo se incrementa notablemente. Esto, iniciando un día, pues tiene efecto 2, tiene efecto 3, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años. El efecto, evidentemente, de tener unos hábitos adecuados y un papel activo en la salud es progresivo, es acumulable. Y eso es lo que hace que haya personas de mucha edad que de pronto tienen una salud increíble. Preguntarles qué hacen y normalmente tiene su razón. Y esto es importante, los estudios se hacen sobre las enfermedades, pero sobre nosotros no hay ningún estudio. Sobre cada uno de vosotros no hay estudios en los que fundamentar nada. Y cada persona es tan compleja que al final el tener un diagnóstico, bueno, es una orientación, pero cada persona es un mundo. Y los únicos que nos conocemos somos nosotros. Entonces, esa es la base para trabajar sobre nosotros mismos y empoderarnos, porque es que el sistema sanitario no ha trabajado sobre nosotros, ha trabajado sobre desviaciones de las enfermedades o desviaciones de la salud, que está muy bien, porque tampoco puede hacer otra cosa. Pero al final lo que importamos somos cada uno de nosotros. Entonces, en la instauración de estos hábitos, cuando pensemos en cualquier hábito o aspecto de los que hemos visto que queramos mejorar, hay 4 fases. La primera se llama incompetencia inconsciente, es decir, ni siquiera sé que ese hábito existe, ni sé que lo hago mal, soy incompetente y además soy inconsciente de que ni sé que soy incompetente. Eso, si estáis aquí, esto ya lo habéis superado. La siguiente es la incompetencia consciente. La incompetencia consciente es, en un hábito de estos que hemos visto, dices, joder, qué mal estoy, pero ya sé que estoy mal. Ya es un paso, ya por lo menos sé que estoy mal. El siguiente paso es la competencia consciente. Nos ponemos las pilas y estoy ahí, venga, dale que dale, mejorando este hábito. Si es de la actividad física, pues venga, y trabajando y haciendo entrenamientos cada día y tal. Pero ya tengo competencia, ya soy competente, pero consciente, tengo que estar ahí dándole a la voluntad. Y eso se puede superar más, con una competencia inconsciente. Es decir, ya no me tengo que plantear si tengo que salir a andar o no. Es que salgo a andar, por ejemplo, tenemos competencia inconsciente en ducharnos. Nosotros no nos planteamos si me ducho o no, ya es una competencia inconsciente. Pues ojalá otra serie de hábitos los tuviéramos tan implantados en nuestra vida como esto, ¿no? Los hábitos son superpoderes, o sea, es lo que decíamos que es acumulativo. Un hábito repetido, al final es un superpoder. Y lo que se dice es que tenemos que intentar que sea específico, o sea, nunca hay que proponerse, voy a ver si hago más ejercicio. Eso no vale para nada. Específico es, voy a ver si salgo 3 días a caminar media hora. Eso es un hábito específico. Medible, no es, voy a salir a andar, no, voy a salir a andar ¿cuánto tiempo? 30 minutos, y en ese sentido, llevar diarios y registros de lo que hacemos es otra cosa súper buena. La tercera que sea realista, claro. O sea, tiene que estar adaptado a nuestra situación inicial. Por supuesto, hay que ir incrementando esa carga, pero poquito a poco. Que sea relevante, esto es súper importante. O sea, al final, si estamos diciendo que cada uno tiene un entorno y somos seres únicos, lo que me proponga tiene que ser relevante para mí, no porque lo diga ni el médico, ni el que me dio la charla, ni no sé qué. Tiene que ser, yo creo que esto para mi vida es súper importante. Que lo veamos de dentro muy potente. Y temporizable. O sea, que dentro de un año tengo que, lo que sea. O sea, no planteárselo en general, sino decir, de aquí a aquí voy a recorrer este camino en un año o en 3 meses, o según la meta que nos estemos proponiendo. Así que, bueno, pues la idea es iniciar el camino y no abandonarlo. O sea, al fin y al cabo, no nos tenemos que pensar que hay que llegar a una meta para tener salud o para estar bien. En el momento en que empecemos a perseguir lo que queremos en cualquiera de los 10 hábitos que hemos visto, ya está bien. Sí, emprendemos acciones y si no las dejamos, ya está. Y caeremos y
y luego volveremos a caer y nos volvemos a levantar y seguimos. Ese camino es lo que marca la salud, no lo marca un nivel de tensión arterial, o no lo marca un peso, ¿vale? Lo marca el estar en el camino de trabajar para nosotros mismos, empoderarnos, tener un deseo de crear salud, y eso es lo que tenemos en principio que intentar hacer para responder, entre otras cosas, pues a la crisis del sistema sanitario que tenemos. Bueno, soy muy rápido, ¿eh? Sí. Nada, muchísimas gracias por haber venido. Ahora me gustaría que cualquier comentario, duda, aportación sea implementada. Y para quien no me conozca y tenga contacto personal conmigo, esto que pone aquí es fisioterapia energética integrativa. Es, bueno, como fisioterapeuta, bueno, pues en 2020 publiqué un libro que es Fisioterapia Energética Integrativa y que intento dar una visión global holística de la fisioterapia, incorporo técnicas de medicina china y otras cosas que tienen que ver como con la charla de hoy. Entonces, tanto si ponéis fisioterapia energética integrativa, tanto en YouTube como Instagram como Facebook, ahí está, hay muchas más. Hay cosas que están muy dirigidas a profesionales, pero otras hay también bastantes cosas generales de salud, y en todo caso, si queréis contactar conmigo para lo que sea, encantado. Y os doy la palabra si queréis comentar algo, preguntar algo o lo que queráis. Las personas que prefieren estar solas, no abandonadas, pero solas, porque más o menos se cansan de la gente o de las personas o de que te estén contando su vida, ¿en qué plano están? Ese plano no es el plano de la soledad del que hemos hablado. No. La soledad elegida es soledad elegida. Pero, ¿en qué inconveniente tiene al no quererse, digamos, relacionar? ¿O no querer salir tanto? ¿O preferir eso, estar en soledad, cómoda, a gusto? Bueno, y la pregunta profunda es ¿hasta qué punto esa persona es feliz aislándose? Si realmente siente que es el mejor modo de estar, pues no hay nada que decir. Mientras no, ¿cómo se dice? Mientras no sea una manera de realmente tener un problema de relación y revestirlo de no me quiero relacionar con los demás, si realmente alguien es feliz estando aislado de los demás, pues perfecto. Siempre y cuando ese aislamiento yo entiendo que sea hasta cierto punto relativo. En todo caso, al final siempre hablamos de adaptación. Si la persona está adaptada, está equilibrada, está feliz y su entorno es muy reducido o nulo, si está bien, pues yo creo que nada que decir. Pero este Ministerio de la Soledad no está creado para ese tipo de soledad. De acuerdo. Sobre todo personas de tercera edad que de pronto se sienten abandonadas. No, abandonadas o con una soledad no buscada. Y eso sí es realmente muy lesivo desde el punto de vista emocional y social, claro. Gracias.